expertos y conocedores del tema de las tecnologías en la actualidad. Bienvenidos, compañeros, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, Sebastián. Felices de estar invitados en tu programa, preocupados porque indudablemente desde lo que ha pasado desde el Ministerio de las TIC hasta el debate que hoy nos ha citado es un tema complejo para este país y en general para Latinoamérica. Oscar, ¿cómo está el día de hoy? Bueno, buenas noches para todos. Muy bien, muchas gracias. Aquí también muy agradecido por la invitación y con toda la disposición para poder aportar un poco en lo que este tema nos concierne. ¿Y usted, Santiago, cómo está esta noche? Hola, buenas Bienvenido. noches, Sebastián, compañeros, muchas gracias por la invitación. Sí, dichoso de que me inviten a un programa tan prestigioso y con ganas de hablar del debate sobre si es privada nuestra vida o no en este momento ya de la tecnología. Importante lo que acaba de decir Santiago, y para entrar en contexto y pues que todas las personas que nos están viendo en este momento sepan de lo que estamos hablando, ¿qué les pareció del documental que vimos hace 8 días? ¿Qué piensa cada uno de lo que están haciendo las redes sociales con nuestra información? Bueno, que yo pensaría que la situación es muy difícil porque no, nos ha englobado todas las prácticas del mercado a la cotidianidad. Es decir, eh, pensémoslo así, yo siempre he asumido que la modernidad tenía como eje transversal al libro, porque el libro permitía que la persona individualmente pudiera educarse. Pues bueno, en el mundo digital nuestro símbolo de la modernidad, que para su momento fue el libro, sería el celular. Y pues al final de cuentas el celular coge y va clasificando al mejor estilo de tabla de Excel uno a uno los detalles de nuestra vida. Y pues eso es terrible porque digamos que el sacar la información y tener la información no es grave, pero dejar que alguien pueda hacer uso de esta información sí se torna problemático porque al final de cuentas yo uso mi celular para consumir, no para debatir con él, pero él sí tiene la capacidad para debatirme. Interesante. Yo veo aquí a Oscar un poco inquietante con todo este tema de las tecnologías. Oscar, ¿usted cree que qué está pasando con los datos? ¿Qué está pasando con los datos de Facebook y todos nuestros usuarios y nuestras redes sociales que creamos a diario? Bueno, Sebastián, en efecto es algo intrigante, ¿no? Y un poco también espeluznante de pronto pensar cuál es el uso final que tienen con los datos personales y el alcance que tienen estas plataformas digitales en este ejercicio, ¿no? Digamos que yo también quisiera irme un poco más atrás. Hay un aspecto importante y es cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como usuarios de estas aplicaciones eh, dentro de estas mismas. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Finalmente tú no estás obligado a subir cierto contenido. Y entonces bajo tu responsabilidad lo que tú estás haciendo y el uso que le estás dando a estas herramientas. Entendamos que nosotros aceptamos una serie de condiciones y políticas al momento de utilizar estas herramientas o estas plataformas mejor. Sin embargo, no comprendemos o no entendemos mejor el alcance que tienen ellos directamente con todo lo que nosotros montamos en estas plataformas, ¿no? Entonces hablemos de fotos, datos personales, números de contacto, y que hay algo muy importante en lo que vimos en el documental, y son los puntos de contacto, ¿no? Son los puntos de datos. Resulta que tú no solo alimentas una base de datos con lo que tú pones, lo que tú publicas o lo que tú actualizas, sino también con lo que dentro de tu red se alimenta. ¿Y a qué me refiero? A comentarios, a menciones, a fotos con etiquetando a algunas y otras personas, familiares y demás. Toda esta red lo que hace es alcanzar toda esta información y unirlo de tal manera de encontrar y identificar cuáles son los intereses puntuales, las necesidades y además de eso los estilos de vida que tenemos dentro de alguna sociedad o alguna proceso cultural, mejor digamos, o de alguna comunidad específica, mejor. Santiago, ¿usted qué piensa? ¿Qué está pasando con los datos?
Usted, en lo personal, que tiene sus redes sociales, ¿usted qué cree que pasa cuando usted digita su nombre, su correo, su de cédula, su teléfono? ¿Qué cree que está pasando con eso en este mundo tan grande que es el Internet? Precisamente eso, al uno darle la opción o inscribirse en alguna red social, pues uno está dando sus datos, compartiéndolo y dándole la libertad de usarlos a cualquier persona, ¿no? Y básicamente empezamos a crear las redes sociales hasta por la misma presión de la sociedad. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos, hey, ¿cuál es tu Facebook? Hey, cuál es tu Instagram? Cuando no se tienen estas cosas, pues que empieza a pensar la sociedad de ese individuo, ¿no? Hey, qué tipo tan raro. Entonces, como que nos van hostigando a estar constantemente compartiendo nuestros datos, nuestras personas, nuestros gustos, nuestros memes, con el fin, yo creo, de tenernos controlados, ¿no? Esta es una sociedad de control y mediante la tecnología que tenemos el celular prácticamente como otra parte más de nuestro cuerpo, pues lo hemos ido permitiendo y pues hemos llegado al punto que hay que pensar si queremos una red social, si queremos que nos traten como bichos raros o tener la red social, pero permitirle a esas personas que tengan nuestros datos, que tengan nuestra privacidad para no ser un apartado de la sociedad, sino para seguir con ella. Ok, muy claros los puntos que dan nuestros invitados, a todas las personas que nos están viendo, nuestros seguidores y demás. Eso es un punto importante y clave para la introducción de lo que queremos mostrar dentro de nuestro debate. Y Sergio, adelante, cuéntanos. Pues no sé, Sebastián, un poco a la par de lo que plantea Santiago, el documental, pues nos demuestra cómo esta multinacional, Analytics, se me acaba de ir el nombre, cómo Cambridge. Cambridge Analytics, cómo es que comienza entonces a jugar y nos pone la conciencia, es decir, un poco a la par después de ver este documental me vi otro que se llamaba El peligro de las redes sociales y, y claro, lo que nos plantean es que nos individualizan, es decir, nosotros no entregamos los datos porque nos haya dado pereza simplemente leer el contrato. Es que hay una necesidad social que es la comunicación. Hemos tenido los medios de transporte, hemos tenido los medios de comunicación. La única diferencia que hay ahora es el mundo físico por el mundo digital. Y este cambio nos obliga como humanos a entregarlos. Es decir, es que no hacerlos, a la par de lo que decía Santiago, no solo nos vuelve, pues sí, diferentes en la sociedad, sino que nos aleja, porque sí, seamos sinceros, uno pierde el celular, es decir, nosotros que somos afortunados y podemos de pronto tener un plan de datos dentro del celular, nosotros perdemos el celular y es como que, ¡pum!, ese día se nos comienza a estancar y es como que llega una ansiedad al mejor estilo de una droga de necesito estar conectado, necesito... Y lo otro es que sí, así como, no sé, en su momento uno tenía solo el computador y conocía el Encarta, pasamos del Encarta al Wikipedia, en donde nosotros, nuestras redes sociales, no funcionan solo para, sí, buscar información random, sino a veces es buscar información de la persona. Y claro, si uno no es un acosador peligroso, pues buscar información de alguien más no se torna, pues, grave, pero uno lo quiere hacer. Entonces, cuando... eh, sí, en esencia no existe un respeto por el uso de datos, entonces mi actividad mínima, que es socializar, ya queda recortada. Por las mismas posibilidades que me da el mundo digital, ya no lo puedo hacer, porque alguien va a hacer uso indebido y ese acosador que estoy diciendo claramente que hay que discriminar y hay que sacar de la red, eh, pues sí, es alguien todavía mucho más fuerte y más poderoso que yo. Entonces, no sé, yo siento que eh, sí, pues en este segundo documental que les planteo, algo que decían un ejemplo de un deportista famoso, él decía que el mundo era plano, y él decía que el mundo era plano, era porque él veía en YouTube que el mundo era plano, y resultado de eso era porque cogían sus datos y los centraban a que él solo viera un tipo de contenido, porque claro, si quiera Ok, muy importante. celular y cuando uno se despega el celular, estas grandes industrias de los datos pues ya no tienen dinero y van perdiendo dinero. Digamos, el capital se mueve, es porque nosotros tengamos acceso a él. Cuando nos alejamos, pues ya no.
tenemos, ya no somos funcionales para ese capital. Ok, perfecto. Y ya que estamos entrando en temas de redes sociales y obviamente poniéndolo un poco en el contexto de lo que pues, estamos viviendo en Colombia, ya que nos aproximamos a las épocas electorales, un momento crucial para el país y en donde todos los políticos comienzan a jugar y a mover sus cartas políticas, comunicativas y demás. ¿Ustedes cómo ven o si pueden ser puntuales, qué actores políticos promueven el mal uso de las tecnologías, las fake news por redes sociales, si tienen ejemplos o si tienen datos exactos, o qué piensan al respecto de eso, de lo que estamos viviendo hoy en día y lo que hacen las matrañas que hacen los políticos para llegar al poder? Sí, mira, yo tengo bueno, creería que es un ejemplo bastante claro de cómo la política y los medios pueden llegar a manipular las tecnologías, precisamente en la época o en el auge principal del paro, ¿no? Veíamos como los principales medios de comunicación, pues obviamente acompañados de partidos políticos que, pues principalmente terminan siendo pues los impulsantes a esos medios, cómo tapaban ciertas cosas que la gente desde su celular sí mostraba, ¿no? Entonces se podía ver en un noticiero como, hey, miren, estos muchachos están tirando piedras, estos muchachos están barriendo con las calles, estos muchachos están haciendo vandalismo. Y por otro lado, pues tenemos fuera de la política, pues las noticias más, como más arraigadas a ese paro, que era como que, hey, el ESMAD está empujando a esta gente, no la está dejando marchar. Entonces es como la política empieza como a centrarse en este grupo de jóvenes y empieza a decir, mire, el malo es este, eh, refiriéndose al gobierno, porque porque no los está dejando marchar. Yo, si me escogen, pues yo los dejo marchar, yo los dejo hacer esto, yo les quito el SMAT, como fue el caso de Claudia López, que fue mucho de eso de lo que tiró en su propuesta para la alcaldesa, y al final, pues después vemos que no lo hace, ¿no? Entonces es como desde la política se puede amañar pues las noticias, los medios de comunicación, para poder ser elegido en un largo plazo. Ok, sí, es un punto muy clave lo que dice Sergio. Oscar, un poquito como para ir retomando, ¿usted qué piensa de todo lo que hacen los políticos hoy en día, las matrañas que están haciendo y las fake news o qué información puede ser válida para el ciudadano siendo una cabeza un político? Pues Sebastián, ahí nombras algo muy importante, incluso algo de lo que también estaba hablando ahorita hace un momento Santiago, y es como las redes sociales se vuelven un canal tan importante de información, pues teniendo en cuenta que está al alcance de todos, ¿no? Entendiendo la globalización en este momento, la internacionalización del Internet y el alcance que tenemos desde cualquier estrato social, desde cualquier edad, al acceso al Internet, a los procesos comunicativos y a los procesos de información, podemos entender que hay una responsabilidad que nos está abarcando a todos en este momento. ¿Listo? Entendamos que no son solo estos actores políticos porque ellos finalmente son expertos en la manipulación mediática, ¿sí? Ellos son expertos en el tema de comunicación, en acomodar las cosas a su interés. Pues finalmente eso no es de hoy, eso no es de ahorita, eso sí es de toda la historia, ¿sí? Lo vemos desde la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial y hasta los días de hoy. ¿Cómo nosotros debemos comportarnos? Es la verdadera pregunta. La verdad, yo siento, Sebastián, que la verdadera pregunta en este momento es decir e interpretar esa comunicación que nosotros estamos teniendo y además de eso la cual estamos compartiendo, ¿qué impacto tiene en el receptor, ¿no? ¿Qué impacto tiene dentro de la sociedad y qué impacto tiene en la construcción cultural? Si entendemos esto, nosotros vamos a ser mucho más conscientes de la información que compartimos y el uso de la misma. ¿Listo? Entonces digamos que yo sí me pongo un poco más del lado de nosotros como sociedad, de la responsabilidad que nosotros tenemos y en este caso como comunicadores, también de la responsabilidad que tiene un hombre, ¿no? La responsabilidad que tiene uno con una profesión detrás y que dice, bueno, si este comunicador se ve tan permeado por... o tiene inclinaciones muy fuertes políticas o de gustos e intereses y no tiene, digamos, un punto de vista crítico en cuanto a la información que está compartiendo, pues lógicamente nos vamos a ver afectados nosotros mismos y toda la comunidad a la que llegamos desde el proceso de comunicación. Ok,
Ok, eso ya como para ir cerrando y para escuchar un poco de la opinión de cada uno de ustedes, vamos a mencionar un caso en el que la tecnología ha promovido la participación ciudadana, un caso específico que pueda aclararnos esos puntos y ahorita en épocas de, pues, electorales pueda orientar a nuestros seguidores y saber un poco más de lo que piensan cada uno de ustedes. Sergio, ¿qué piensas al respecto? Pues bueno, casos que donde la participación ciudadana haya funcionado, la verdad, no sé, en el caso colombiano encuentro pocos, digamos que un poco ligándolo a las preguntas, a la pregunta que habías hecho anterior a la mesa. Yo considero que el mejor caso de lo que pudimos ver sobre las fake news y esto, por un lado, es nuestro gobierno. Digamos que yo, no sé, siento que eh, es evidente que nuestro gobierno tiene, por lo menos desde el presidente, tiene todas las ramas de control controladas. Es decir, la fiscalía, la procuraduría, ¿cómo puede ser posible que literalmente sean capaces de mentir en la ONU? Es decir, eso es saber que literalmente, más allá de lo mediático, nadie más les va a hacer nada. Y eso es un nivel de conchudez muy fuerte. A la par, no sé si recuerdan en el proceso de paz, cuando se decía que a la gente le iban a quitar las pensiones. Es decir, a mi juicio, la mejor demostración del uso de las fake news y del error de los movimientos progresistas por no hacer buen uso de las TICs es el proceso de paz. Porque mientras que los que estaban en contra se encargaron de difamar, sí, difamar, mentir y demás, pues hicieron uso de las redes, hicieron uso de las tecnologías de la información, mientras que por el contrario las personas que estaban de acuerdo con el proceso de paz, en vez de socializarlo, pues no acudieron a esta. Yo siento que si quisiéramos hablar de una proyección de desarrollo masivo a nivel social, el primer punto es la educación. Yo siento que esto de que muchos adultos, aún no adultos ya apostándole a adultos mayores, digan, no, es que en el grupo de WhatsApp a mí me llegó que si no sigues la cadena, o es que si no te tomas esto porque me dijo en el grupo de WhatsApp, eso es grave. Eso es grave porque literalmente acudimos a asumir que lo que dice el celular es cierto y sabemos que un desconocido que nos puede hacer daño está en cualquier parte. Ok, Por un lado. serio, perfecto. Santiago y Oscar, vamos a hacer esta pregunta muy corta ya para cerrar, porque pues ya se nos está acabando el tiempo es muy corto. Eh, ¿Saben del uso de las tecnologías donde la participación ciudadana ha sido muestra importante de ellas? Sí, mira, Cortico, yo tengo un caso en Estados Unidos que fue por medio precisamente de las redes sociales que empezaron a ver las revoluciones bueno, en Arabia Saudita, en el occidente, en el asiático del mundo, pues se creó el numeral Occupy Wall Street, que fue precisamente todo por redes sociales. Entonces empezaron a crear grupos por redes sociales, empezaron a crear reuniones por redes sociales, empezaron a crear campamentos por redes sociales y fue todo básicamente impulsado por redes sociales para hacer una protesta al gobierno en ese entonces de Barack Obama. Uf, caso importante. Oscar. Pues mira que yo tengo aquí, no sé si de pronto Sergio, incluso Santiago, incluso tú Sebastián en este caso, tengas conocimiento. Yo no me voy tanto al tema de las redes sociales, sino más al uso de la comunicación y cualquier canal, hablamos de radio, televisión y demás. Y hubo un caso particular que es muy bonito aquí en Colombia, incluso cerca de Bogotá, y fue el caso de Radio Sutatensa. No sé si lo conocen o escucharon de él. Esta fue una emisora, pues lógicamente era regional, era una emisora pequeña, era local, era enfocada mucho a temas culturales y de educación. Y gracias a esta emisora, estamos hablando de los años 50, 60, si no estoy mal, se adelantaron procesos de educación a los campesinos que tenían acceso únicamente a una radio y que estaban dentro de las veredas y dentro de las regiones ahí, en este caso. ¿Listo? Entonces ellos adelantaron programas educativos donde enseñaron a leer, donde enseñaron a escribir a través de la radio. ¿Listo? Y esto fue hace mucho tiempo, bueno, no fue hace mucho tiempo, perdón, estamos hablando hace un poco más de 60 años, 50 años, y vemos cómo el alcance en ese momento de la tecnología no era tan grande como lo es hoy en día.
y se logró algo tan importante en su momento, pues hombre, entendemos que ahorita con la globalización y el Internet de las cosas y la cuarta revolución industrial, entonces imposible no podamos alcanzar cosas así a gran escala en la sociedad de hoy. Ok, a los invitados, muchas gracias por venir a nuestro programa. Saben que las puertas de nuestro programa están abiertas para ustedes y nos veremos en una próxima ocasión a nuestros espectadores. Hasta luego. Gracias, Sebastián, por tu invitación. Gracias, Sebastián. Hasta luego, compañero. Hasta luego. Igualmente para todos, estimado, muchas gracias y gracias, Sebastián, por la invitación. Una buena noche.